Aleluya. Damos gracias porque una vez más Dios ha sido fiel. Su fidelidad permanece para siempre. Sabe, la Semana Santa es un término común que todo el mundo maneja y conoce, y cada uno celebra a su forma y manera, pero para el mundo cristiano es una celebración enmarcado dentro de las fiestas judías, marcado en una de las fiestas más sagradas y solemnes, como es la Pascua. Amén. De hecho, fíjese, la muerte es el fin de la vida según el concepto que nosotros tenemos. Amén. Como conocemos. Y esa es la consecuencia del pecado. De hecho, si no hay resurrección, no hay validación en la cruz. Porque si Jesús no resucitó entre los muertos, entonces tenemos una fe vana, sin un asidero legal que nos permita a nosotros pensar o tener expectativas diferentes a las demás personas que mueren sin Cristo. De hecho, debemos entender que la resurrección forma parte del plan eterno de Dios, y de hecho representa el acontecimiento más grandioso y poderoso que ha manifestado el poder de Dios a lo largo de la historia. Y amén de esto, si Cristo no hubiera resucitado, sus enseñanzas no tendrían validez al día de hoy. Sería una religión más, como lo puede haber sido Mahoma, Confucio, cualquiera de ellos. Ha resucitado. Para muchos es una exclamación, pero más allá de eso no pasa nada. Es un evento histórico meramente, pero con su simbolismo religioso, pero más allá de eso no pasa nada. Cuando nosotros vemos Mateo 28:6, es allí donde vamos a centrarnos hoy. Habla de la declaración del mensaje más poderoso después del nacimiento de Jesús. Habla del evento más glorioso y la culminación de siglos desde que Dios prometió en Génesis la redención humana. La versión internacional dice de la siguiente manera, usted lo va a leer en pantalla, en la versión Reina Valera. Mateo 28:6 dice: no está aquí, pues ha resucitado tal como lo dijo. Vengan a ver el lugar donde le han puesto. Una de las primeras cosas que Jesús hizo para aprobar su resurrección fue permitir que todo el mundo pudiese venir a ver la tumba vacía. Y envió mensajeros, ángeles. En algunas versiones, algunos se ven como jóvenes, 2 ángeles, hasta 1, 3, que le dicen: saben, quiero que entren y vean. Somos mensajeros del cielo, pero quiero que vean que la tumba está vacía. Hasta en Juan conseguimos que el apóstol entra y ve que el lienzo con que envolvieron a Jesús está puesto de un lado, acomodadito, pero solamente hay telas con que envolvieron al Señor. Ahora, lo primero que Jesús hace es traer testigos del cielo para que con su testimonio y su presencia avalen la tumba vacía. Porque el mundo podrá decir de Jesucristo lo que quiera, pero jamás podrán decir que Él se quedó en la tumba. Por eso, lo primero que Jesús hizo fue validar su resurrección con la tumba vacía. De hecho, la resurrección cumple con la profecía que está en el Salmo 16:10, donde David se le revela y él dice: no de sí, sino de aquel a quien se refiere esta promesa, de que su alma
no se quedaría en el Seol y que su cuerpo no vería corrupción, como pasa con los seres humanos. De hecho, la Biblia dice o enseña que la paga del pecado es la muerte. Pues el poder de la muerte es el pecado, y que el poder del pecado es la ley. Ahora, ¿cuál es el problema para la resurrección? Es conquistar el poder de la muerte. Y lo tiene que conquistar un ser humano, no diferente a nosotros, pero con una naturaleza santa, y en quien no hay pecado. Porque el aguijón de la muerte es la ley. Porque por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Algo que tenía que hacer Jesús era participar, como dice Hebreos 2:14, participar en todas las cosas que los seres humanos participan, que la Biblia lo denomina carne y sangre. Porque él necesitaba destruir por medio de la muerte. Mírese la omnisciencia de Dios. ¿Cómo tú le quitas el poder a la muerte? Es por medio de la muerte. Porque el Hijo de Dios tenía que morir como los seres humanos, como lo dice la Escritura. Porque está determinado por Dios morir una sola vez y después el juicio final. Ahora, su resurrección, el poder de su santidad, cuando baja a la parte más baja de la tierra, al participar de la muerte como cualquier ser humano, pudo quitarle al que tenía el imperio de la muerte su poder y las llaves de la muerte. ¿Y quién es ese? Satanás. O sea, Jesús tenía que participar como todo ser humano para que no hubiese acepción de personas, y se cumpla esa premisa de la Biblia, porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Y si Jesús quería darnos libertad y salvación, tenía que padecer en todas las cosas como un ser humano y morir como muere un ser humano, probar muerte y probar la tumba. Ahora, fíjese algo. Si algo tiene la Biblia, es que los profetas siempre anunciaron la muerte del Mesías. Y luego vemos los evangelios sinópticos, que son Lucas, Mateo y Marcos, igual que el libro de Juan, y luego el autor del libro de los Hechos, que es Lucas. Ellos testifican de la autenticidad del relato bíblico, lo cual queda sustanciado jurídicamente con la escritura o el aval de Poncio Pilatos, donde él informa que sí, ciertamente este Jesús murió. ¿Y cómo se hace? La Biblia asegura que murió. La misma Biblia te dice, y es el evento del soldado romano, lo cual queda registrado en la historia, que con la lanza tocó el costado de Jesús, brotando agua y sangre, lo cual habla de que había muerto. La Biblia dice que Dios prometió que nunca ni el alma ni el cuerpo verían corrupción, ni sería dejada su alma en el Seol, o sea, en el mundo de los muertos. Ahora, una de las cosas poderosas de la Escritura que poca gente conoce es lo que está relatado en el libro de los Hechos, su capítulo 2:24, donde por revelación el apóstol Pedro, y por revelación del Espíritu Santo, él dice: al cual Dios levantó, ¿a quién? A Jesús,
lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ciertamente la obra es sobrenatural de Dios, porque Jesús, al morir como un ser humano, era incapaz de librarse del poder de la muerte. Un día Jonás dijo: wow, la tierra se cerró sobre mí. ¿Sabe qué terrible es para una persona que se muera sin Cristo? Cuando cierran el sepulcro. Me contaba la hermana de mi esposa, que es profeta, así como la profeta, y ve, bueno, el mundo espiritual con mucha claridad. Se había muerto, creo que la bisabuela de mi esposa, o su abuela, algo así. O sí, creo que era la bisabuela. Y cuando están en el cementerio, Dios le permite ver a la abuela parada al lado de la tumba, al lado del sarcófago, como que diciendo: ¿qué hago yo aquí? Dice que cuando termina la ceremonia, la cosa, y van a meten el ataúd, sale una llama de fuego, la agarra y se la lleva. O sea, la muerte no es juego. Hay gente que se va a la condenación eterna, señores. Entonces Jesús tuvo que ver la muerte, actuar sobre su cuerpo, pero no impidió, porque era necesario morir para poder hacer lo que corresponde dentro del plan de Dios: predicarle a las almas que están allí encarceladas, y que el seno de Abraham tenía que ser dejado vacío. Ahora, algo que Jesús profetizó, que Él estaría 3 días y 3 noches, como para avalar la promesa que hace a aquella generación adúltera que le pidió una señal. Y Jesús dijo: solamente la señal de Jonás tendrán, porque Jonás tuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, y es necesario que el Hijo del Hombre tenga 3 días enterrado y en el tercer día resucitar. Ahora, Jesús no resucitó cualquier día, ni murió en cualquier día. Él murió durante la festividad de la Pascua, y al tercer día tenía que resucitar a la misma hora cuando murió como el Cordero Pascual. Las fiestas hebreas son poderosas. Poco conocemos de ellas. Hay mucho desconocimiento bíblico del pueblo. Ahora, cuando Él resucita el tercer día, demuestra claramente que Dios cumplió con su promesa de no dejar su alma en el Seol, ni que su cuerpo viera corrupción. Ahora, lo importante de esta resurrección, como dice Efesios 4, creo que verso 7 en adelante, que cuando Él subió, llevó cautiva la cautividad. Ahora, hay 2 versículos aquí. Hay 2 versículos. Uno es Efesios 4, del 9 al 10, y Juan 3, 13 al 16. Y me permitiría un momentico leérselo para que veamos el paralelismo. Voy a tratar de ser sencillo, no complicarles con teología. Fíjese, la muerte sin resurrección, antes de poner los versículos, la muerte sin resurrección sería una muerte más, como muchos mueren. Pero con la resurrección, o la resurrección, representa el más grande milagro y la obra más poderosa de Dios, con lo cual da cumplimiento a lo dicho por el profeta Isaías, quien dijo que, o profetizó que el Mesías, escúcheme bien, el Mesías abriría las cárceles de aquellos
que estaban atados, y al morir Jesús, su alma descendió al Hades, o sea, al refugio de los muertos, y allí le predicó a almas que están encarceladas. El principio del evangelio es buenas nuevas de salvación a los que están vivos. La Biblia no nos revela qué predicó Jesús a los muertos que estaban encarcelados. Porque Jesús al morir bajó a las partes más bajas de la tierra, dice allá Pedro, el apóstol Pedro. Fíjese, si algo dice la Biblia muy claro en Efesios 4 del 9 al 10, y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero. Primero, a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió. Wow, qué poderoso. Es el mismo, un hombre que murió, descendió a las partes más bajas de la tierra. Algunos dicen que bajó al infierno. El apóstol Pedro dice que bajó a las partes más bajas de la tierra. Y él mismo, que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el Juan capítulo 3, versos 13 al 16 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo de Dios, que está en el cielo. Fíjese, no que estuvo, está. A pesar de haber bajado, sigue en el cielo, porque es Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos un paralelismo del Antiguo Testamento y un cumplimiento en el Nuevo Testamento. Génesis 3:15 se habla del protoevangelio y se cumple también en Juan 3:16. Fíjese, Génesis 3:15, Juan 3:16, un versículo después. Ahora, Jesús fue colocado en una tumba de piedra, la cual era posesión de alguien que tenía cierta aristocracia, como Juan de Arimatea, José de Arimatea. Y fue sellado con el sello romano para evitar que hurtasen el cuerpo, porque cuando vemos todo el complot que armaron los saduceos y Anás y Caifás y todo el Sanedrín, ellos trataban de opacar a aquel que le sacudió la conciencia y que dijo que él era el Hijo de Dios, y que hizo que se rasgaran las vestiduras. Ahora, la resurrección es la culminación de aquel proceso en el cual, escúcheme bien, en el cual Dios estaba actuando en Jesucristo para a través de él crear una nueva creación y nuevas criaturas espirituales, una nueva creación. Porque para que sean reyes y sacerdotes tenemos que nacer de nuevo. Y Dios a través de Jesús preparó, amén, personas nacidas del Espíritu con algo poderoso dentro de esta nueva naturaleza que dentro de nosotros está. La esperanza de la resurrección. O sea, todos nosotros aquí no queremos morir. ¿Hay alguno que se quiere morir? Nadie. Pero hay una verdad. Todos aquí, como decimos los venezolanos, o como decía mi mamá, vamos a templar cacho. O sea, todos tenemos que morirnos. Ahora, se escoge en vida a dónde paso la eternidad. Yo tengo que creerle a Jesús que Él murió, sí, ciertamente. Y si es el Hijo de Dios que murió, ¿cuánto más yo?
Pero si Él resucitó, Él dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, todo es por fe. Por eso es la palabra. Esta es la parte jurídica que tenemos que aprender. Porque no es más importante esta vida, sino la que viene después, que es eterna. Llámese para resurrección de vida o resurrección para la condenación, como dice Apocalipsis 22, por allá 20. Ahora, cuando venga Jesús por su iglesia, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos y seremos sacados del mundo, mientras el mundo comienza a vivir, pues todo lo está determinado para la gran tribulación. Entonces, cuando vemos a Moisés hacer el acto profético de levantar la serpiente ardiente, eso está en el libro de Éxodo, estaba tipificando que así como la serpiente fue alzada para sanar a todos los mordidos por la serpiente, así el Señor debe ser levantado de entre la tumba, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La tradición hoy celebra el domingo de resurrección, la liturgia, algo que enseña el hombre y fue establecido por aquellos que decidieron crear una religión, crear un negocio por la muerte de Jesús, al punto que todavía hay mucha gente que vende la cruz de Jesús por pedacitos. No sabemos dónde está. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. Si la Biblia dice que Jesús fue despreciado y como cualquier ladrón, ¿usted cree que la cruz de Jesús tenía algún valor monetario? No. Al punto que los romanos repartieron las vestiduras de Jesús. Imagínense, ¿cuánto costará un clavo de la cruz? El que lo tenga es multimillonario. El problema es que habría que hacerle un ADN al clavo para ver si la sangre corresponde a Jesús. Y la Biblia dice que su generación jamás será contada. Resurrección. Para el mundo es un evento. Imagínense, pasean a Jesús por donde Jesús nunca paseó, que es el foro romano. Jesús fue al camino al Gólgota, que sigue exactamente en el mismo lugar, el cerro de la calavera, como un testimonio de que allí 3 cruces fueron clavadas y una fue la de Jesús. Ahora, uno de los grandes misterios, pero poderosos, es el primer día de la semana. Haciendo la salvedad que para los judíos no existe lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, sino el primer día de la semana. Estaban celebrándose la Pascua, el tiempo de la gran Pascua. Y bueno, Jesús tenía que cumplir como Cordero Pascual toda la parte jurídica que esto representaba dentro de la gran fiesta de la Pascua. El primer día de la semana, cuando vemos o comparamos los 4 evangelios, fíjese que Mateo 28 dice que después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Y sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Luego vemos en el libro de Marcos, capítulo 16, dice: cuando pasó el sábado, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro e iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro?
pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien se dieron cuenta que ya había sido corrida. Y cuando entraron al sepulcro, un joven vestido con un manto blanco sentado, y se asustaron. Sentado a la derecha y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. Wow, qué poderosa declaración. Luego vemos en el libro de Juan capítulo 20, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo que Jesús amaba, y le dijo: se han llevado al sepulcro del maestro, no sabemos dónde le han puesto. ¿Sabe que hubo uno que llegó primero? El otro discípulo, que no era Pedro. Y por allá en el verso 5 dice del capítulo 20 de Juan: inclinándose se asombró y vio allí las vendas, pero no entró más. Tras de él llegó Simón Pedro y entró al sepulcro y vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, pero él no estaba. La resurrección es algo poderoso que todo ser humano va a experimentar, sine qua non. Reyes, grandes, pequeños, todos. Pero hay una diferencia. Hay una resurrección para vida y una resurrección para condenación. El próximo evento, del cual voy a enseñar también, el próximo evento profético a cumplirse, señores, es el rapto de la iglesia. Cuando se habla de escatología y se han comparado, por ejemplo, a Israel, que ya tiene 73 años, y Mateo 24 Jesús dijo: y no pasará esa generación que vio que el verano llegó y la higuera floreció, que es Israel. Dice que no pasará una generación. En la Biblia son 80 años. Si Israel tiene 73 años, ¿cuántos años falta para 80? Entonces, todo apunta, señores, que estamos siendo parte de la última generación de la tierra, antes que Cristo venga, que veremos o experimentaremos el arrebatamiento. ¿Lo dicen amén? Yo no sé cómo será eso, pero yo me quiero ir, señores. Yo no me quiero quedar aquí, porque el que se quede aquí le va a ver la cara al diablo, al anticristo. Será marcado, no podrá comprar ni vender, y vivirá las cosas más espantosas jamás experimentadas por la humanidad, que Jesús dijo que si no fuesen acortados esos días, ninguna carne sería salva. Entonces la resurrección es lo que culmina el plan redentor que comenzó en la eternidad con Filipenses 2 del 6 al 9, y que como promesa Génesis 3:15 trajo una manifestación en Jesús como el Hijo de Dios en Juan 3:16. Culminó en la cruz como Mesías para cumplir la obra mesiánica, y resucitó al tercer día, cumpliendo la señal de Jonás. Ahora, el problema era la piedra para estas personas. Ellos decían: ¿quién quitará la piedra? Para Dios no es problema la piedra. Jesús sabía que la piedra formaba parte del sello romano. Y ustedes van a leer toda la historia, léanla, los que en la resurrección vean la manifestación poderosa, el terremoto, los ángeles, todo aquello, pero la tumba estaba vacía y la piedra fue removida. Hay un libro, porque quiero decirle que la muerte de Jesús es una de las muertes más revisadas a nivel forense. Y hay un libro escrito, creo, si no me equivoco, por Josh McDowell, se llama Muerte que necesita de un veredicto. Jesús no murió por un veredicto judicial, no, porque Pilato tenía que decir, como máxima autoridad romana, es culpable o es inocente. Mas sin embargo se lavó las manos. Ahora imagínese usted
Cuando Él esté frente al juicio del trono blanco, delante de Jesús, a quien Dios puso como juez supremo de la tierra, y que Él le diga: Pilatos, en tus días, porque Él se lo dijo. Pilato le dijo a Jesús: ¿sabe? Tengo poder para matarte, para darte la vida. Y dijo: no, nada de esto que tú vas a hacer lo pudieses hacer si no es por mi Padre que tú lo permites. Ahora imagínese a Poncio Pilatos en el juicio del trono blanco, delante de Jesús de pie, y Él le diga: ¿sabes, Pilatos? Un día necesité de un veredicto, pero no me lo diste. Hoy doy mi veredicto contra ti. Está su nombre escrito en el libro de la vida. Y dirá el ángel: no, echarlo al lago que arde en fuego y azufre. Un veredicto judicial. Jesús lo que necesitaba era un veredicto judicial. Sin embargo, por un tecnicismo y una fiesta pagana romana, pudo ser cambiado para que operara la sustitución que operó en los días de Abraham con Isaac. Necesitaba ser incluido entre los pecadores porque no tenía pecado, y Dios tenía que jurídicamente, era necesario que Jesús fuese contado entre los pecadores. Eso te tenía que hacer jurídicamente, aunque no tuviese pecado, para que aplicara la ley y aplicara entonces muerte por la ley. Ahora, algo que pasó con Juan el Bautista es que él vio a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para poder cumplir el plan de Dios, Jesús necesitaba convertirse en el Cordero Pascual. Aquel Cordero que en la fiesta solemne de la Pascua, junto con el azazel, debía ser imputado. El azazel por el pecado del pueblo, de la nación, y luego el Cordero sin mancha debía ser llevado por un sacerdote, un sumo sacerdote, dentro del lugar santísimo una sola vez al año. Ahora, todo está previsto en la Escritura y debe ser conforme a lo estipulado por el Padre, lo cual fue dicho a través de los profetas, a quien mostraba que Jesús era el Cordero de Dios, lo cual tendría que dar cumplimiento fiel a todas las festividades, o mejor dicho, a todas las fiestas o festivales de primavera. De las 7 fiestas, Jesús cumplió 4 y faltan 3 por cumplir, que son las fiestas de otoño. Todo debía comenzar como se hizo en Éxodo 12, el 14 de Nisan, que era el preparativo para comer el cordero como familia, y luego esa sangre que tipifica el sacrificio de Jesús era colocado en las dindeles de las puertas y las ventanas, para que cuando pasase la muerte, el destruidor no tocara a los primogénitos de Israel. Ahora, la Pascua o Pesach es la fiesta de mayor importancia dentro del calendario hebreo, y también para Juan, por ejemplo, como el discípulo, él dice que todo debía prepararse el 14 de Nisan. Este 14 de Nisan nos reunimos como equipo y disfrutamos, pues, no como con una ritualidad, pero sí hacer una especie de homenaje y recordatorio de ese gran sacrificio de Jesús, viéndolo desde un punto de vista especial. Ahora, todo tiene un tiempo bajo la tierra, bajo el cielo, dice Lucas 22, 14 al 21, pero voy a leer solamente una estrofa. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado de comer con vosotros esta Pascua
antes que padezca, porque os digo que no la comeré más, sino cuando se cumpla en el reino de los cielos. El cordero tenía que ser inmolado a una hora. Todo Israel debía comer la cena pascual a la misma hora. De hecho, Jesús, como cualquier judío, comió la cena pascual, que es muy diferente a los elementos usados en el ritual de la Pascua. Por eso el apóstol Pablo, en 1 Corintios, dice que la Santa Cena no es para comer, sino para un recordatorio en memoria de Jesús. Y él dice que el que quiera comer, come en su casa, porque la Santa Cena es simplemente una alegoría de lo que fue la cena pascual. Ahora, para Jesús sacrificar la Pascua como tal, tenía que cumplir dos cosas. Me perdió. Bueno, dos cosas. No solamente propósito, sino también ser preciso en el tiempo. Porque antes de tomar la cena de hoy, lo que vamos a hacer hoy, yo tengo que enseñarle a usted la escritura, porque si usted no lee la Biblia, jamás podrá entender por qué Jesús murió en el Calvario. Él, como cordero pascual, porque él iba a cambiar el sacerdocio, cambiar la ley para establecer un nuevo pacto, tenía que morir para anular el antiguo pacto, que era el pacto de la ley con Moisés. Y era el pacto con la sangre del macho cabrío y con la muerte del macho cabrío y la sangre del cordero. Ahora, esta cena pascual que hizo Jesús es lo que queda establecido en la historia como la primera santa cena, donde el Hijo de Dios, como cordero pascual, cambió los elementos, se le dio otro sentido a los elementos que por lo general se comía o aún todavía comen los judíos que están esperando que el Mesías pueda regresar. Y le dio a la copa de vino y al pan un nuevo significado como elementos memoriales, y le otorgó así a lo que sería conocida como la Santa Cena en un acto conmemorativo que anuncia su pronto retorno, y puso el pan como su cuerpo y el vino como su sangre. No como un elemento de transustanciación, como se habló ya en los tiempos de Zwingli, por allá 1500 y algo, 1400 y algo. Porque no es así lo que Jesús enseñó, ni es lo que enseña la Biblia. Ahora, posteriormente dio el mandato de celebrar la Pascua, o sea, la cena del Señor, la cual es probablemente la comida más famosa de la humanidad. Y él lo dijo en Lucas 22:19: hagan esto en memoria de mí. Aleluya. Jesús dijo algo importante: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Creer en Él es lo esencial. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque Él dijo un día: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Para poder morir y resucitar como ser humano, tenía que tener el poder, tenía que estar todo preparado de antemano. Y Satanás nunca conoció, como dice Efesios, nunca conoció el plan de Dios. Porque si no, dice Efesios capítulo 2, nunca hubieran crucificado al Rey de Gloria. Satanás jamás pensó que matar a un inocente traería la definición de su condena y un veredicto judicial de parte de Dios contra Satanás. Ahora, poder para vencer. La Biblia no dice
No dice cómo fue la resurrección, porque ahí no hay testigos. Lo único que Jesús dijo: vean, la tumba está vacía. El cómo resucitó no es problema de nadie. Por eso el escritor sagrado no hace énfasis en eso, sino en la tumba vacía. Porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Ahora, algo que la escritura declara que debía cumplirse a pie de la letra, lo vemos en Lucas 24:46, cuando dice: y les dijo, escrito está. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Si Jesús no hubiera resucitado, iglesia, nuestra fe sería vana. ¿Por qué? Número uno, seríamos hallados falsos testigos de Dios. Para empezar por allí. O sea, le diríamos a Dios: eres un mentiroso. ¿Por qué? Porque hemos testificado que Dios, el Padre, fue quien resucitó a Jesús entre los muertos. Ahora, si Cristo no resucitó, más allá de que vana sea nuestra fe, todos los que han muerto creyendo en Jesucristo de hace 2022 años seguirían muertos por la eternidad. Murieron sin esperanza. Pero gloria a Dios, su resurrección es algo que ha sido comprobado, no solamente como un hecho histórico, sino que dividió la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cuándo dicen amén? ¿Estamos entendiendo eso? Yo sé que de repente es un poco profundo, pero ese es mi trabajo. Una cosa es la profeta que viene con el fuego del Espíritu y como Elías consume con la llama del fuego a todo el mundo y los deja achicharrados. Mi trabajo apostólico es decir por qué quedaron achicharrados. ¿Me entendieron? Ahora, 1 Corintios 15, 14, 16 dice que somos hallados falsos testigos porque hemos testificado de que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Entonces imagínense, todos aquellos que creyeron en Jesús durante el siglo se consiguen después en la condenación y diciendo: Dios, ¿y qué pasó? Tú no dijiste que Jesús era mi Salvador y mi Redentor, y si Él resucitaba como Jesús me dijo en la Escritura, y ahora Él resucitó, o sigue muerto igual que nosotros, sin esperanza. Ese era el tremendo dilema de Jesucristo si hubiera fallado. Porque si Satanás logró engañar al primer hombre, Adán, que tenía la imagen de Dios, cuando allá le dicen: Juan, si eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Usted se imagina que Jesús hubiera fallado? No hubiese salvación para la raza humana. Muchos han levantado religiones, muchos como Confucio, Mahoma, grandes hombres de la historia. Pero sabe, usted va a su tumba y los consigue sus huesos allí. Pero hay una sola tumba que está vacía. Y vinieron 2 emisarios del cielo, poderosos, que removieron la piedra para decir: al que buscan entre los muertos no está, está vivo y ha resucitado. Cuando uno lee el libro de la muerte de Jesús, que necesita un veredicto, hay muchas teorías conspirativas que dicen que Jesús nunca murió, que lo metieron en una sábana y que caminaba como una momia y que pudo llegar a la piedra y removerla desde adentro. La pregunta es: según la cultura hebrea, se preparaba el cuerpo con especies. Si no me acuerdo mal de por allá cuando yo estudiaba en seminario, creo que eran como 7 kilos, algo o más de especies. Si no se moría por la puñalada, se moría asfixiado por las drogas esas. Luego lo metieron, tenía las manos horadadas, golpeado, que era una sola llaga,
y los pies horadados. Imagínense. Dice la teoría conspirativa que él logró zafarse de las vendas, caminar así como él estaba, pues. Es más, la película de Mel Gibson, la primera, no hace justicia a la realidad. Imagínense mover una piedra que pesaba cerca de 2 toneladas y luego caminar, irse por el camino de Emaús, cerca de 40 kilómetros para poder llegar a Jerusalén. Cosas inverosímiles. La Biblia dice que al tercer día él resucitó. Amén. Ahora, dice la Escritura que Jesús fue levantado por el poder de Dios como primicia de aquellos que dormían, cumpliendo así la fiesta judía de las primicias. Cristo, primicia de los que durmieron. La primera resurrección en la Biblia es la de Jesús. No hay más resurrección. Miren, le voy a explicar algo rapidito. Lázaro resucitó. ¿Es verdad? Lo dice la Biblia. Pero la resurrección de Lázaro, dice la Biblia, voy a ponerme solamente en ese ejemplo, no voy a meterme ni con Eliseo ni con el otro, solamente la de Jonás. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la resurrección de Jonás? Que era, dígalo conmigo, para la gloria de Dios. O sea, sí, ciertamente murió. Para la Biblia murió. Hoy en día entendemos que hay eventos catalépticos, donde hay personas que entran en una catalepsia y hasta el ritmo cardíaco desaparece. Eso no dice la Biblia que pasó con Jesús. Dice que tenía que estar bien muertecito. Ahora, dice la Biblia que él fue hecho primicia de los que durmieron, es hecho. Entonces, ¿qué significa según la fiesta de la primicia la resurrección de Jesús? La primicia de la mies espiritual que ha de ser colectada. Y es figura y garantía de que todos los que han dormido, que forman parte de la cosecha, serán tomados por Jesús. Primicia, Pentecostés, fiesta de la semana, fiesta de la primicia. Jesús cumplió con la fiesta de la primicia. Y quiere decir que los que resucitaron allá en Mateo 27, si no me equivoco, que los sepulcros fueron abiertos después del terremoto, fueron una especie de gavilla que resucitaron con Jesús. Pero Él es la primicia de los muertos. Y durante 40 días y 40 noches, dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 3, si no me equivoco, parte B, que con pruebas indubitables dio testimonio por 40 días, porque a los 50 días era el día de Pentecostés. Sé que es un poquito profundo, hermano, pero si usted no lee la Biblia se hace pesado. Ahora, ¿cómo resucitó Jesús? ¿Cómo resucitaremos nosotros? La Biblia nos dice aproximadamente qué sucederá. Romanos capítulo 8, verso 11. Y dice: y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos también vivificará nuestros cuerpos mortales. Quiere decir que nuestros cuerpos muertos necesitan de la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, ese mismo Espíritu Santo que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, devolverá la vida. Es un acto sobrenatural que operará en los hijos de Jesús por fe. Amén. Denle un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Para que Él reciba gloria y honra. Alabado sea. Y entendamos que si Jesús nos resucitó, entonces nos espera la condenación eterna, y eso no puede ser. Entonces seríamos testigos falsos de Dios, y Dios no cumpliría sus palabras.
Pero la Biblia dice que Dios es fiel para cumplir sus promesas, aunque muchos la tengan por tardanza. Y voy terminando. Cristo es el representante de la primera cosecha espiritual que tendrá lugar el día de su venida. El día de la resurrección dio inicio en el primer día de la semana, que coincidía con la fiesta de las primeras semanas, o la fiesta de la semana, se llama Pentecostés. Ahí nació la iglesia. Él es la primicia de los que durmieron. Los ángeles dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Esta declaración ha sido poderosa. Sigue retumbando, sacudiendo los cimientos del infierno, haciéndole ver a Satanás que fue vencido y que se cumplirá la sentencia divina sobre él. Y todos aquellos que le creyeron la mentira, Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Aquí, morir eternamente. No dice que no nos vamos a morir, salvo 2 Tesalonicenses 4:13, que dice que si viene el Señor en el rapto, los que estamos vivos no precederemos a los que durmieron primero, sino que primero los muertos en Cristo resucitarán, y después los que hayamos estado para ese tiempo vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es la única forma de no ver la muerte en el sentido como lo dice la Escritura. La tumba vacía, señores, es el testimonio de la deidad de Jesús y el poder de sus palabras. Al resucitar, Él quitó el aguijón de la muerte, que era el pecado. El que estaba muerto ahora vive. Y si no hubiese, escúcheme bien, si no hubiese resurrección, no hay glorificación. Y la glorificación per se es el fin último de la nuestra redención y del propósito eterno, wow, de llevarnos nuevamente a su gloria eterna. Aleluya. De allí donde fuimos quitados un día por la desobediencia. Algo importante, iglesia, no es solamente morir o resucitar. Es que el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu, para enseñar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, dice en 1 Corintios capítulo 15 versos 53 al 55 lo siguiente: porque es necesario, diga conmigo, porque es necesario, hágase así, que esto corruptible se vista de incorrupción, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corrupto se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde, sepulcro, tu victoria? La redención es algo poderoso. Solamente Dios es el creador, constructor del universo, y Él es el que diseñó la salvación. No fue algo fortuito, fue algo preparado antes de la fundación del mundo. Filipenses capítulo 2 verso 6 al verso 9. Entonces, ¿cuál es nuestra victoria? Que Jesús resucitó. Envió ángeles para decir: ¿por qué buscáis entre los que duermen
entre los muertos al que vive. No lo busquéis aquí. Aquí nunca lo vas a conseguir. Aquí vas a conseguir son lienzos si quieres ver lienzos, como Pedro. Aquí vas a conseguir un ángel si tú quieres conseguir ángeles. Conseguirás una piedra si quieres conseguir una piedra. Pero nosotros no vamos a buscar ni lienzos, ni piedras, y menos ángeles. Porque en nosotros está el que levantó a Jesús entre los muertos. Aleluya, gloria a Dios, al amén, alabado sea el Señor. Ahora, hay una gran verdad. Si todos en Adán murieron, también en Cristo serán vivificados. Ahora, esto en 1 Corintios 15 del 22 al 26. Pero todo tiene un orden. Primero, Cristo las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida, en el rapto. Luego, el fin cuando entrega el reino de Dios al Padre. Luego, cuando haya suprimido todo dominio, autoridad y potencia. Porque es necesario que Jesús reine hasta que sean puestos todos sus enemigos bajo sus pies. La resurrección es algo poderoso. ¿Cómo cierra la escritura? La escritura revela que ya Jesús no es un cordero sufriente, como aquel que vino a morir por el ser humano, que padeció algo horrible que ningún ser humano ha podido vivir, como es la crucifixión romana. Porque como usted lee sobre la crucifixión romana, no es juego. Era la cosa más horrible, una muerte horrible. Pero la escritura revela que Jesús es el Rey de Reyes y es el Señor de los Señores. Y juez supremo de la tierra, y a través de su muerte y resurrección ha vencido la muerte. Algo glorioso. Allá en el libro de Apocalipsis 1:18. El que vivo. ¿Quién está diciendo eso? El que resucitó. El que vivo y estuve muerto. Él mismo dice: yo vivo hoy, pero yo estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo, wow, tengo lo que testifica que resucité. Póngase de pie. Tengo las llaves de la muerte. Le quité las llaves al que tiene al imperio de la muerte, y he dejado el seno de Abraham sin nadie. Ahora el que vive por siempre está diciendo: si yo vivo, vosotros también viviréis. Alabado sea Dios. Un domingo glorioso de resurrección. Un domingo glorioso de resurrección. Está diciendo que hay una tumba vacía. Y el mensaje deberíamos llamarlo: no busques entre los muertos al que vive. Dígalo conmigo, levante su mano, diga: ha resucitado. Vamos, apláudalo, porque el mundo, las tinieblas, la creación fue trastornada. Fue el grito y la exclamación más poderosa: no busquéis entre los muertos al que vive. Ha resucitado. Jesús dejó muy claro dos testigos que no tienen nada que ver. Testigos que fueron enviados del cielo y dijeron: lo vimos en el cielo y Él nos envió aquí abajo. No sabemos cómo será aquel glorioso día, hermanos. El glorioso día de resurrección para nosotros, cuando podamos ver a nuestro glorioso Salvador. Por eso cuando se presentó allá en el libro de Lucas y se metió a través de las paredes y dijo: pasa vosotros. Y se llegó donde estaba Tomás y le dijo: ven acá, Tomás. Bienaventurado el que ve, el que cree y después ve. Mete la mano aquí. ¿Ves que soy de carne? Mete la mano en mi costado. ¿Ves que es real? ¿Tienen algo de comer? Sí. Aleluya. Puede sentarse. Dice Lucas 22, 14 al 21.
Cuando era la hora, se sentó a la mesa con los discípulos y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta cena antes de que la padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de los cielos. Y así Jesús sigue hablándole a sus discípulos, porque él debía instituir dentro del contexto de la Pascua. Él iba a sustituir toda la terminología, simbología, sacrificios, fiestas establecida por Dios a través de Moisés. Él tendría que abrir un camino a través del lugar santísimo, directo a Dios. Ahí en el relato de Lucas se está diciendo: oye, ¿cuánto he deseado hacer esto? Los apóstoles no sabían nada, no entendían ni la menor idea de estas cosas. Ahora, Jesús introduce la Santa Cena como una ceremonia, como una ordenanza para la iglesia, y le dijo a los discípulos: haced esto en memoria de mí. ¿Tenemos listos los elementos de la cena, por favor? Entonces yo quiero que usted incline un momento su corazón. Y dice Isaías 1:18: venid y estemos a cuenta. Isaías 1:18: venid y estemos a cuenta. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son tus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como el púrpura, quedarán blancos como la lana. Antes de tomar la cena, tenemos que recordar que hemos fallado a Dios en omisión, comisión, pecado de acción, de omisión, comisión, con la mente, con el corazón, los sentidos. Y dice 1 Juan 1:9, 8:9. De una forma especial allí el apóstol amado, el apóstol Juan, recibe la dirección del Espíritu. Dice que si no cometemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestra maldad. Cada uno, ahí donde se encuentra, no va a pedirle perdón a Dios y por su pecado, pero no en la mente, sino con la voz. Con la voz. Porque si confesamos, no que si pensamos, que si confesamos. Que si confesamos. Señor, mira cada uno de nosotros. Todos hemos fallado, Dios, de alguna manera. Todos hemos fallado de alguna manera, y decir que no hay pecado en nosotros es mentira. Pero la Biblia dice, y es tu promesa, que aquel que comenzó la obra en mí la ha de terminar. Y que aquel que fuimos ya no somos. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Que hay una ley de los miembros, es verdad. Pero tratamos cada día de aplicar la nueva naturaleza. Por eso el apóstol Pablo nos enseña, dice: ahora pues renunciamos a todo lo oculto y vergonzoso de nuestras vidas. Aleluya. Señor, mira a cada uno de nosotros que estamos aquí. Conoce nuestros corazones, nuestras mentiras, nuestras fallas. Porque es una verdad. Somos seres humanos expuestos al diario vivir.
Pero el hombre espiritual, la mujer espiritual, siempre busca de prevalecer por encima de todo esto. Aleluya. Dice el libro de Lucas, que cuando llegó el día de la Pascua sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús preparó todo con sus discípulos para comer la Pascua. Aleluya. Déjale a la profeta y a los pastores. Aleluya. Jesús preparó un momento solemne. Un momento que quedaría para la posteridad. La última cena. Tal vez la comida más famosa. Pero su significancia es que Él dijo: cada vez que la hagas, cada vez que lo realices, esto es en memoria de mí. Aleluya, Jesús. Jesús le dio la solemnidad correspondiente a la fiesta de la Pascua. Lavó los pies de sus discípulos. Les enseñó cosas para tratar sus corazones. No es lo más grande. Vale, no importa. Aleluya, Jesús. Al celebrar la última Pascua con sus discípulos, modificó la ceremonia tradicional judía, hebrea, para instituir la cena. Ya la celebramos no con Él como un cordero pascual, sino como el Hijo de Dios resucitado. Por eso cuando vamos al libro de 1 Corintios capítulo 11 verso 17 en adelante, el apóstol Pablo empieza a instruir la iglesia. Dele al pueblo el pan, el vino, los elementos de la cena, para dar continuidad pues y culminación a este día tan especial de resurrección. Aleluya, Jesús. Oh, Espíritu Santo Dios, mantenga la actitud de adoración, porque para Él es honra, gloria, alabanza y poder, y no tenemos cómo pagarle a Jesús su sacrificio. Pero Él dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que estaba muerto ahora vive por los siglos de los siglos. Tiene las llaves, al cual arrebató al que tenía el imperio de la muerte, y se levantó por encima de los cielos, sobre todo principado, trono y potestad. Aleluya, Jesús. Oh, Espíritu Santo de Dios, alabado sea Dios. Todo es por fe. Todo es por fe. La doctrina apostólica enseña que Jesús murió por los seres humanos, por todos, sin excepción. Lo que yo debo apropiarme es con una confesión particular, como lo que me da acceso legal a los beneficios de su resurrección y a su perdón. Aleluya. Aleluya. Primera de Corintios 11:23 dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Eso es igual.
Es lo mismo que hago yo, lo hacemos todos los pastores en todas partes del mundo. Cuando enseñamos sobre la Santa Cena y la ceremonialidad, el momento solemne de impartir los elementos de la cena, que hay que enseñar al pueblo, porque cada vez que tomamos la Santa Cena anunciamos la venida de Jesús, y que siempre debe ser un acto especial. Aleluya, Jesús. Gloria a Dios. ¿Estamos listos? Aleluya. Ok. Entonces el apóstol Pablo instruye a la iglesia dentro de lo que significa la revelación para el cuerpo de Cristo, tomar y comer el cuerpo de Cristo. Desde Mateo 26 dice: mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Quiero que tomen el pan, lo coman y inclinen un momento su rostro, su corazón. Es un memorial. Lo hacemos por fe. Nos recuerda que su cuerpo fue molido por nuestras transgresiones, que llevó nuestros pecados sobre él en el madero, y por su llaga fuisteis sanados. Jesús comenzó algo poderoso. Espiritualmente comenzó a ocurrir algo. En la dimensión espiritual algo estaba aconteciendo, porque estaba comenzando a cambiar todo. En la misma medida que el Hijo de Dios establecía un nuevo pacto, lo cual también establecía un tiempo para su pasión, muerte y resurrección, dentro del marco jurídico de las fiestas de la Pascua. Luego, aleluya, dice: tomen y coman, este es mi cuerpo. Después tomó la copa y dio gracias ofreciéndola. Beban de ella todos ustedes, todos. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Verso 29 les dijo: no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo bebo de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hoy hacemos cumplimiento a esta ordenanza, pero un día, dice la Biblia, que hay una gloriosa expectativa de las bodas del Cordero, y allí se servirá la mesa el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, y allí tomaremos la Santa Cena. No se nos explica cómo será el vino, cómo será el pan, pero Él dice en la Biblia muy clara: yo soy el pan que vino del cielo. Y si Él representa el vino, su sangre preciosa fue el valor que se pagó por cada ser humano en la cruz de Calvario. Tomemos el fruto de la vid, porque anunciamos que Jesús va a regresar. Tome el vino, por favor. Aleluya, Jesús.
Aleluya, Jesús. Oh, aleluya. El día de su resurrección marcó el fin de la muerte. Y un día debe escucharse en el universo: ¿dónde, oh muerte, está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida la muerte en victoria. Porque así como todos en Adán mueren, todos en Jesús resucitan. Aleluya, Jesús. Por eso Apocalipsis 1:18, póngase de pie, dice: y el que vivo, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Por eso le damos las gracias al Señor. Le damos las gracias porque por su infinita misericordia, a diferencia de los que mueren sin Cristo, tenemos una expectativa. Y es la gloriosa expectativa de su victoria, de que veremos resurrección. No se nos explica cómo será nuestro paso a la eternidad, pero millones y millones de seres humanos hemos aceptado, hemos dado el sí, y le hemos aceptado como a Jesucristo como Rey y Señor. Pero aquellos, dice la Biblia, y es lo que entendemos de ella, que si en vida no aceptaron a Jesucristo como Salvador y Señor, el día del juicio final, el día del juicio del trono blanco, tendrán que reconocerlo como Señor, juez y Rey de la creación. Padre, celebramos hoy una vez más, celebramos que tú resucitaste. Levante su mano. Que tú resucitaste de entre los muertos, porque la muerte no te pudo retener. Estableciste un nuevo pacto, mejor pacto, hecho sobre nuevas y mejores promesas. Ya no en la sangre de toros o machos cabríos, sino en la sangre del Cordero perfecto, aquel que decidió morir por mí en un sacrificio único y eficaz, una sola vez y para siempre. Aquel que quitó, él rompió el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y nos ha dado con su muerte y su resurrección acceso a la presencia de Dios. Estamos despedidos. Demos una fuerte palmas a nuestro Dios. Dele gracias. Comienza, abra su boca. Dígale: Señor, gracias, gracias. Tal vez no comprendo todo, pero gracias, gracias, gracias. Gracias, porque eso es lo que en la eternidad se escuchará. Acciones de gracias al Cordero, aquel que fue inmolado, aquel que tendrá en sus piernas Rey verdadero, aquel que es vestido de Rey de reyes y Señor de señores. Padre, recibe el tributo de tu pueblo, honra, gloria, poder y exaltación al que vive, tú eres el que vive por siempre. Gloria a Dios. Te damos gracias, Padre, por tu infinita misericordia, en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén y amén.